día de hoy estamos acá, es porque tu gran amor se ha desbordado para con cada uno de nosotros. Es porque tu misericordia nos alcanzó en años diferentes, días diferentes, pero con el mismo propósito de que podamos entrar al reino de los cielos contigo, Jesús, para poder vivir eternamente y para siempre contigo, Señor, en el cielo, Padre. Agradecidos con ese acto de amor tan grande, papá. Hoy nos presentamos acá para aprender, hoy queremos crecer, hoy queremos que nos hables a través de tu palabra, a través del evangelio, a través de la luz que tú nos brindas por medio de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como lo dice el Salmo 119, 105. Tú nos iluminas, te pedimos una vez más que nos ilumines en este día, que nos dirijas, que podamos comprender, que podamos ser dirigidos, enseñados, Señor, que podamos, tu palabra nos redarguye, nos instruye, podamos ser instruidos en tu palabra para poder seguir adelante, crecer en la fe y así poder seguir en el crecimiento constante, Señor, en el Espíritu. Agradecidos contigo en esta mañana, te damos gracias, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, les envían saludos desde la iglesia central, allá en San José, el pastor Samuel y toda la iglesia. Es mi tercera visita en este lugar. Fue el primero al que visité, la primera iglesia después de la iglesia de San José, la que tuve la oportunidad de poder asistir. Y estoy muy contento, siempre los hermanos muy atentos, muy alegres, con doble bendición. Hoy tenemos al pastor Elías también con nosotros, es un gran honor y un privilegio. No sé si les había contado la primera vez que el saco era mío, no de mi abuelito, ¿verdad? Me quedaba grandísimo. Es el mismo, hermano, ya no me cierra. Por medio del COVID había perdido 12 kilos y ahora ya recuperé 14, entonces quedé mal ahí con 2. Pero estoy muy bien de salud. Gracias al Señor. Vamos a ir a lo importante del día de hoy, que es la palabra de nuestro Señor. Y está en Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Eliseo y Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5. Eliseo y Naamán. Leemos del 5 al 18. Y dice la palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Versículo 12, dice: Habana y Falfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y él se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Vamos a leer hasta el 18. Esperamos que nos dé tiempo para poder abarcar toda la historia. Entonces aquí vemos la historia de Eliseo, profeta de Dios, y Naamán, que es un general, ¿verdad? El general en hebreo es un jefe, es como un príncipe, es como el más alto rango militar. Por ejemplo, en los días de hoy sería como un coronel. Ese es Naamán, ¿verdad? Y Naamán vemos que haya gracia, o sea, está en alta estima delante de el rey de Siria. En el Segunda de Reyes 5, versículo 1 nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice que era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima, era un gran varón. Era como decir la mano derecha, por decirlo de alguna forma, del rey de Siria. Dice que lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí vemos a Naamán, que es un general que lo tiene todo. Prácticamente lo tiene todo humanamente. Humanamente hablando, lo tiene todo. Es un general, tiene a sus sirvientes, dice vayan y van, vengan y vienen. Él lo tiene todo. A nivel económico, debe estar muy bien también establecido. Dice que era valiente, no era temeroso, sino que era un hombre valiente también. Entonces tiene muchas cualidades importantes, pero al final del verso 1 dice: valeroso en extremo, o sea, era extremadamente valeroso. ¿Pero qué más nos dice? Pero leproso. Él era un hombre que tenía una condición de salud a nivel físico, que es una enfermedad que alrededor de 9 años, 10 años ya no se puede contener más. En los primeros 3 años la lepra no se distingue, no se ve. Más bien el rostro se ve emblanquecido, se ve mejor.
Ya a los 6 años ya empieza a notarse por el cuerpo ciertas brotes, ciertas ronchas. A los 9 años ya es imposible ocultar y ya está en su máximo, ¿verdad? Esplendor esta enfermedad. Era algo que sí o sí, por más valiente y por más en estima que lo tuviera el rey, iba a decaer. Y la lepra es algo que no tiene cura. Al día de hoy es tratable, entre otros, retardable, pero no hay cura. Y la lepra también en la Biblia, a nivel de la palabra, en Levítico, la lepra también se compara con el pecado, como lo podemos ver en el libro de Levítico. No vamos a entrar en ello para no sumergirnos por el tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos alcanzar todo. Naamán puede tener todo en este mundo, pero era leproso. Alguien puede tener todo lo que en este mundo se puede solicitar, pero si no tiene a Cristo, si no es salvo, si no ha nacido de nuevo, de nada sirven sus bienes, su talento, su valentía, su destreza, su mando, su fama, si no tenemos lo más importante. Mateo 16, versículo 26. No pierdan Segunda de Reyes, por favor, capítulo 5. Y vamos a ir a Mateo. Es la lectura principal, Segunda de Reyes. Vamos a ir a Mateo 16. Mateo 16, versículo 26. Mateo 16, verso 26 nos dice, tenemos, Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, verso 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué le sirve a todas estas personas con tantos miles de millones de dólares en la cuenta bancaria si al final pierden su salvación? Eso es lo que nos dice Mateo. Y en esa posición está Naamán. Lo tenía todo, pero era leproso. Naamán lo tenía todo, pero no creía en Jehová. Ahorita lo vamos a releer nuevamente. El Dios de él no era el Dios de Eliseo. Él no tenía el Dios de Eliseo. Él no tenía el Dios verdadero. Él no tenía el Dios de Israel. Él no era justo, ni por fe, ni por nada. Naamán servía al rey de Siria, el cual adoraba al Dios Rimó. Entonces Naamán tampoco era salvo. Lo tenía todo, pero no era salvo. Y su condición de leproso, de lepra, de salud, lo agobiaba. Entonces de nada le servían todos los bienes y todos los honores que él tenía en este mundo, porque había algo que le agobiaba y era esa lepra. Y de nada nos sirve a nosotros. Recuerden que el pueblo de Israel es para testimonio, ¿verdad? Para nosotros, para ejemplo. Por eso está escrito, por eso se trata tanto del pueblo de Israel. Una de las razones es para ser ejemplo y son testigos de Jehová, además de que viene la matriz de Jesucristo y escribieron las escrituras. Para eso es el pueblo de Israel. Entonces nos sirve como ejemplo en estos días, ¿verdad? Como lo dice la palabra, para que nosotros veamos el ejemplo de Naamán, de que un hombre lo tiene todo, pero no es salvo. Y Naamán puede entregarlo todo. Usted no, pues ya está salvo, pero una persona que sea multimillonaria, que lo tenga todo, puede entregarlo todo, que de nada sirve. Primera de Corintios 13, versículos 3 dice, bueno, vamos a ir a Primera de Corintios 13, verso 3. Está bien. Primera de Corintios 13, versículo 3. Primera de Corintios 3, versículo 13 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si alguien que no ha conocido el evangelio, que no ha conocido la palabra, que no ha nacido de nuevo, que no es hijo de Dios, entrega todos sus bienes para dar de comer a los pobres y entrega su cuerpo para morir quemado, que si no tiene amor, este amor al que hace referencia es Dios. Dios es amor, como lo dice 1 Juan 4, verso 8. Dios es amor. Si no tiene a Dios, si no tiene amor, si no tiene la salvación, de nada sirve. Y Naamán pudo haber entregado todo lo que tenía, que él no podía hacer nada, ni por su enfermedad, ni por su espíritu. Nada, no había nadie que pudiera curar esa condición que él tenía. Regresamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Entonces vemos que Naamán era un hombre leproso, era un hombre pecador. Verso 2 nos dice, Segunda de Reyes 5, versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dice que habían llevado cautiva a una muchacha que sí creía en Jehová Dios de los ejércitos, que sí era hija de Dios, que sí tenía fe, que sí era salva. Entonces aquí esta muchacha representa a la iglesia. Esta muchacha nos representa a usted, me representa a mí. Cuando nosotros decimos, ay, vieras qué lindo, comparte el pastor Elías la palabra, vamos a un seminario, vamos para que escuche. Esta es la función que está cumpliendo esta muchacha que fue cautiva y no estaba en su país, estaba en el reinado de Siria, no estaba en Israel, pero ella creía en Jehová, Dios de los ejércitos. Y ella sabía que Jehová era el único que podía quitar esa condición de salud que tenía Naamán, porque es el único que puede quitar la lepra, porque Dios es el único que puede quitar el pecado del mundo. Entonces, esta muchacha cautiva de la tierra de Israel, que está en Siria, dice en el verso 3, dice que le servía a la mujer de Naamán. En el versículo 3 nos dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo, en este caso, trayéndolo a comparación a los después de los días postreros, como parte del cuerpo de Cristo, de sombra de cada uno de nosotros, ella sabe qué tan poderoso es su Dios. Y ella sabe que su Dios puede curar a Naamán de su lepra, de algo que nadie puede curar. Ella tiene claro quién es. Nosotros como iglesia, amados hermanos, necesitamos estar claros, tener la certeza, la convicción y la fe de que nuestro Dios puede curar, puede quitar, puede sanar, puede limpiar de pecado a cualquier persona. A veces decimos ay no, es que fulano es muy difícil, es que mi hermana no quiere escuchar, es que mi mamá es muy dura, es que mi hijo no quiere y mi hija tampoco. ¿Confía usted en el Dios al que le sirve? ¿Tienes fe como esta muchacha que tenía fe en que Dios podía quitar la lepra, algo que nadie puede hacer? Dios puede quitar el pecado de tu familia, Dios puede quitar el pecado de tus amigos, de tu esposo, de tu esposa, que aún no han nacido de nuevo. Si lo crees, tienes que predicar el evangelio, tienes que predicar la palabra, tienes que invitarle a la iglesia. Esta muchacha le dice a su señora que le diga a Naamán que en Israel, que en Samaria hay un profeta de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, contarle a nuestros amigos, conocidos, familiares, todo el que no conoce el evangelio, que aquí en Guapiles hay una iglesia que sí predica el evangelio de Cristo y que Cristo puede quitar el pecado del mundo, puede quitar la culpabilidad eterna, la condenación eterna a la cual nos destinó por medio de Adán y que hemos nacido en pecado, pero ahora hemos sido libres por medio de Jesucristo. Y ese mensaje solo un hijo de Dios lo puede transmitir.
Porque esta muchacha sabe y confía en su Dios, pero si se queda callada, Naamán muere no solo con su lepra, sino que con su pecado también, adorando a otros dioses, a dioses ajenos, no al Dios de Israel. Entonces, esa es la función que cumple la iglesia, como en Romanos 12, ¿verdad? 4 y 5, que todos somos un cuerpo y somos muchos miembros los unos de los otros, unos y otros, y tenemos diferentes funciones, pero somos un solo cuerpo. Aunque somos muchos miembros, todos hacemos funciones diferentes. Yo no veo con los dedos, ¿verdad? Yo veo con los ojos. Yo camino ¿con qué? Con los pies, no camino con las manos. Pero yo necesito todos los miembros organizados en una misma línea para poder desplazarme, para poder hablar, para poder levantar las manos. Mi cerebro envía las directrices al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que ir en una sola línea. Esta muchacha cumple el requisito de ser un miembro de ese cuerpo, de creer. Y ella sabe que lo más importante es Dios. Ustedes acá de la mano con el pastor Elías, todos juntos, son muchos miembros con diferentes funciones, pero un solo cuerpo, seguir evangelizando Guapiles. Seguir evangelizando todo, no solo Guapiles, todos los lugares aledaños y todo lo que haya que evangelizar, y aquí no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. Todos necesitan escuchar esta gran salvación. Todos necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio, como Naamán necesitaba escuchar que había cura para su enfermedad. Como Naamán necesitaba saber que alguien le podía quitar esa lepra de la cual padecía. Continuamos en el verso 4, Segunda de Reyes 5, versículo 4, dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces él se va, Naamán se va para donde el rey de Siria, ¿verdad? Y le dice, así y así ha dicho una muchacha que es de Israel. Y dice que el Dios, que allá hay un varón, que hay un profeta, que allá me pueden sanar. Entonces, para ver qué dice su señor, ¿verdad? En este caso, el rey de Siria, a ver si asiente o no asiente. Entonces, en el verso 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y él llevaba para cambiarlos por su sanidad, no entendiendo que lo de Dios no se trata de dinero, no entendiendo que lo de Dios no se trata de lo económico o de lo material, de lo tangible, sino lo de Dios es espiritual. Dice en Efesios 1, verso 3, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Más sin embargo, Naamán se dirige con dinero como si pudiera adquirir o pudiera comprar su salud, su sanidad, delante del profeta de Israel. De la misma forma, el rey de Siria escribe una carta al rey de Israel. ¿Qué dijo la muchacha? Ahí se torció el mensaje. Tenemos que tener cuidado. La muchacha, ¿qué dijo en el verso 3? Al final del verso 3 dice, bueno, todo el verso 3, ¿verdad? Segunda de Reyes 5, verso 3 nos dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Y ya lo mandaron donde el rey de Israel. Y ahí se torció el mensaje. Tenemos que tener muchísimo cuidado de que el evangelio sea verdadero, que la palabra llegue correctamente, seamos dirigidos correctamente. No podemos desviarnos ni un centímetro. Como ustedes bien saben, yo soy tico y soy bien tico. Y en mis tiempos, en el evangelio falso, en la iglesia, yo estaba a cargo de 120 jóvenes, ¿verdad? Y habían humo, habían luces y danzábamos y brincábamos y saltábamos. Soy latino, ¿verdad? Y somos bien inquietos y se llevan la sangre.
Entonces, cuando nosotros llegamos al evangelio verdadero, y había grupos y pum, 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 por todos lados, ¿verdad? Y cuando llegamos al evangelio verdadero por primera vez a la Universidad Veritas, que el pastor durante un año me invitó a que me congregara, aproximadamente, y yo no quería congregarme, lamentablemente. Ya era justo, ya era renacido, pero me conformaba con que el pastor nos visitara los sábados. No quería congregarme el domingo, porque mi carnalidad así me lo pedía. Cuando empiezo a congregarme y veo un coro tan lindo, tan hermoso como el de hoy, yo como buen latino, digo, oh, ¿qué pasó? Yo me esperaba otra cosa, no era lo que yo había visitado, no era lo que yo creía, no era lo que yo quería. Entonces, en esto hemos diferido, ¿verdad? Y hemos prestado mucha atención. Y yo le digo a mi esposa, es que el pastor Samuel, ¿verdad? Que es con el que comparto más, ¿verdad? Con los demás pastores de la misión comparto menos tiempo. El pastor Samuel es muy rígido y todo es en la palabra y en base a la palabra y no nos podemos salir. De hecho, estoy con saco porque él me dijo que la palabra, la palabra más presentado con saco. Si no, llámalo. Entonces yo le digo a mi esposa, es que si nos damos un chancecito, si nos damos una mínima, se pierde el mensaje y terminamos otra vez brincando, saltando para la carne y nada para Dios. Entonces es mejor estar bien alineados conforme a la palabra. Si la palabra lo dice, sí. Si la palabra no lo dice, no. Porque se pierde el mensaje. La sierva lo manda donde el profeta Eliseo. Y ya Naamán va y le dice al rey de Siria. Y ya el rey de Siria lo mandó al rey de Israel. O sea que si Eliseo, el profeta Eliseo, que ya lo leímos, no hubiera escuchado que el rey rasgó sus vestidos, Naamán no hubiera sido salvo. ¿Por qué? Porque distorsionaron el mensaje. No nos podemos dar la libertad. Algunos pueden decir, es que son muy religiosos. Es que no, ellos son muy... No, a mí me gusta más carne. No, aquí es más espíritu, aquí es palabra. Y palabra verdadera. La palabra que nos salva, la palabra que nos rescató y la palabra que nos mantiene en la salvación de vida cotidiana, porque nuestra carne es débil. Por eso la lucha, la carne contra el espíritu, Gálatas 5, verso 18 en adelante. Todos los días tenemos que luchar el espíritu contra la carne y dominar la carne. Porque como se los he dicho, la carne no quiere estar acá sentado, ¿cierto? Quiere estar descansando en la casa. Pero no, aquí es donde debemos de estar para alimentar el espíritu. Entonces no nos debemos permitir ni una mixtura de error. Porque cuando nos damos cuenta, estamos en la corriente de este mundo y no en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Continuamos en Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, versículo 5, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Donde se prepara Naamán con dinero como si lo de Dios fuera con cosas materiales. En el verso 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ve el mensaje que le llegó al rey de Siria, diciéndole al rey de Israel, sánalo de la lepra, Naamán. Cuando te llegue esta carta, usted lo sana. Y yo le mando ahí oro, plata, vestidos, un intercambio. Lo de Dios no es intercambio. Lo de Dios es espíritu. La bendición es espiritual. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No es lo importante, no es lo principal, sino que el reino de Dios, la iglesia, su justicia, el evangelio, la palabra, la sangre de Cristo, es lo importante. Lo demás será añadido si Dios así lo permite. Entonces, en el verso 7 nos dice, el versículo 7 nos dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
¿Qué dice el rey de Israel? El rey de Israel sabe que la lepra no tiene cura. Imposible más en esos tiempos. Sabe que él no tiene potestad para sanar a alguien. Y sabe que el rey de Siria le manda a decir, le mando a mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Entonces, ¿qué dice el rey de Israel? Rasga sus vestidos y dice, lo que quiere es buscar una ocasión para venir a la guerra contra mí. Claro, le manda a su siervo, no lo puede sanar, el de Siria se enoja, entonces vamos a guerra. Entonces rasga sus vestidos. Tenía razón el rey de Israel. Él sabe que él no tiene potestad, no tiene autoridad, no tiene poder para poder sanar la lepra. No tiene poder para hacer nada. Nosotros humanamente no tenemos poder para nada. El poder se nos es dado por medio del evangelio, por medio de la palabra. La fe es un don que Dios nos dio. Hasta la fe nos la dio Dios para poder creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque por gracia sois salvos. Esto por medio de la fe, no de vosotros, es un don que Dios nos dio. Y no por obras para que nadie se gloríe, como lo dice Efesios 2, 8 y 9. Continuando, dice en el verso 8, ¿verdad? En el verso, antes de esto, vamos a ver la imposibilidad. Lo que para nosotros no es posible, para Dios es. Lo que para nosotros no es posible, para Dios es posible. Lucas 18, verso 27. Vamos a ir a Lucas 18. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a leer un poquito desde el 24. Lucas 18, versículo 24. Vamos a leer un poquito antes. Lucas 18, verso 24 nos dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta es el joven rico, la historia del joven rico. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer? Cumplo los mandamientos, ya los cumplí. Todo, sí, ya está listo. Bueno, entonces ve, regala lo que tienes a los pobres y sígueme. Hasta ahí llegaron los mandamientos, ¿verdad? Porque no era posible, él era muy rico. Entonces, de ahí en adelante, el verso 24 dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, ¿quién se entristeció? El joven rico. Tenía muchas posesiones, muchos. Dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, los ricos pueden salvarse. ¿Pueden salvarse los ricos? Sí, pero qué difícil. Pero vamos a ver por qué se pueden salvar. Dice: porque es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja. Esto yo lo he investigado ya en varias ocasiones. Algunos dicen que las agujas eran las entradas a las ciudades, esas grandes puertas, ¿verdad? Entonces, cuando el camello viene muy cargado, entonces no puede entrar, le quitan las maletas y entra. Entonces uno dice: bueno, sí puede entrar el rico entonces en el reino de los cielos. Pero aquí, viendo el hebreo, buscando, está hablando de una aguja. Aguja es aguja. Y es más fácil que entre un camello, bueno, aquí no hay camello, digamos que una vaca, por el ojo de una aguja, a que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces, para hacernos algo más fácil, ¿verdad? Algo más cercano. Entonces, los discípulos, en el verso 26, dicen: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y ellos se asustan: wow, pero ¿cómo? Esto es imposible. Claro, para el hombre es imposible. Entonces continúa diciendo, 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? Es posible para Dios. Es imposible que cualquiera de nosotros hubiese podido ser salvo por nuestra propia obra. Pero lo que es imposible para ustedes y para mí, fue posible para mi Dios. Fue posible para Cristo. Por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, fue posible.
Entonces, para el rey de Israel era imposible salvar a Naamán de su lepra. Mas para el profeta de Dios, que está en la presencia de Dios, sí es posible por medio del poder de Dios, por medio del poder de la sanidad. Pero Naamán viene a él en el verso 5, dice, Segunda de Reyes 5, verso 5, dice, y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10,000 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas. 10 mudas. Iba con dinero, iba con oro, lo de Dios no se compra. Primera de Pedro 1, versículo 8. Vamos a ir a Primera de Pedro 1, verso 8. Sin perder Segunda de Reyes. Primera de Pedro. Uno 18, perdón. Primera de Pedro 1, verso 18. Ahora sí. Primera de Pedro 1, versículo 18, nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Fuimos rescatados o no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Claro que sí. ¿Cómo fuimos rescatados? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros teníamos una vana manera de vivir, la cual recibimos por medio de la educación, por medio de la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Dice que eran no con cosas corruptibles como oro o plata recibimos y fuimos rescatados, sino, verso 19, ¿qué nos dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo de Dios no tiene que ver con dinero. Para ser salvos no tiene que ver nada con el dinero. Para caminar en la voluntad de Dios no tiene nada que ver. Para obtener el mago Simón, cuando está Felipe predicando y no habían recibido aún el Espíritu, entonces se van los apóstoles en Efesios 8, en Hechos 8, perdón. Y vienen los apóstoles y están imponiendo manos y están recibiendo el Espíritu Santo porque no había venido en ese momento. Entonces, el mago, que era un mago y ha engañado al pueblo, dice, ¿cuánto cuesta eso? Yo quiero. O sea, él quería pagar la imposición de manos y que recibieran el Espíritu Santo. Él se fue por dinero. Lo de Dios no tiene que ver con dinero. La santidad no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con oración, tiene que ver con fe, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la congregación, domingo a domingo, entre semana, estar escuchando, estar leyendo, estar orando. Lo de Dios es espiritual. Todo lo demás será añadido, claro, lo que necesitemos. No le garantizo que sea lo que usted quiere. Lo que usted necesita va a venir, ¿verdad? Lo que necesitamos va a venir a nosotros. Entonces, continuando en Segunda de Reyes 5, verso 8, nos dice, Segunda de Reyes 5, versículo 8, nos dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué le dice Eliseo? Que venga. No, ¿por qué usted se asusta? Venga. Mi Dios sí puede sanarlo. Usted no, pero mi Dios sí. Usted no es poderoso, pero mi Dios sí. Dígale que venga. Entonces, ¿qué dice el verso 10? En el versículo 10 nos dice, entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo no salió, sino que le dijo a un mensajero. ¿Qué somos nosotros? Mensajeros. ¿Qué llevó el mensajero? La palabra. El mensajero llevó la palabra para que para que Naamán fuera sano de su lepra, para que Naamán fuera limpio de su lepra. El mensajero lleva.
Pero qué pasa en el verso 11? En el verso 11 dice, y se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán era un hombre acostumbrado a ciertos honores. Entonces dice, yo decía para mí, dice aquí en el verso 11, y Naamán se fue enojado. No entiendo, Naamán quiere ser sano de su lepra, va hasta Israel, lleva presentes, lleva de todo para ser sano de la lepra. Le dicen cómo ser sano de su lepra y se enoja. ¿No les ha pasado? Usted lleva el evangelio a alguien, le dice cómo puede ser libre de pecado y se enoja. Y no nos vuelven a hablar, se nos esconden, no nos atienden llamadas, no dan mensajes, se enojan. El beneficio es para ellos y se enojan. Naamán se enoja porque le dicen que se sumerja 7 veces en el río Jordán y será salvo de su lepra. Nosotros le decimos, después de que dejamos claro que van para la condenación eterna, el fuego eterno, ¿qué les decimos? Si usted cree en el Señor Jesús, será salvo. Ah, así, tan fácil. No, ustedes son una secta. Se enojan, de verdad. ¿Nos ha pasado? Bueno, a Naamán le pasó. Dice Naamán, y Naamán se fue enojado. Quizás usted se enojó cuando le predicaron la primera vez también. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Yo decía, yo pienso, yo creo, estamos perdidos. Hermanos, cuando es lo que yo creo, cuando es mi humanidad, cuando yo creo que Dios debe hacer así, o que Dios debe hacer así, Naamán dice, yo decía para mí, el profeta de Dios saldrá, levantará sus manos, impondrá sus manos y me sanará. Todo un show, todo un espectáculo como se hace ahora, ¿verdad? Como lo hacía yo hace muchos años. 18 años duré en esas situaciones. Bastante tiempo. De bastante tuve que arrepentirme. De verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen nuestros pensamientos? Entorpecemos la obra de Dios. Ya la palabra fue dada. Ve y lávate 7 veces al Jordán. Ya está listo, ya está hecho. Obedezca. Pero no, es que a mí no me parece, es que yo creo, es que así no es que la iglesia, entorpecemos la palabra, entorpecemos el mensaje, entorpecemos el propósito de Dios. Por nuestra pensamiento, Proverbios 28, verso 26. ¿Qué nos dice Proverbios 28? Proverbios 28, verso 26. ¿Lo tenemos todos? Okay. Dice, el que confía en su propio corazón el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Pero el que confía en su propio corazón es necio. Isaías 55. Nos dice en el 7, 8. Dice que como son más altos los cielos y la tierra, así de distante son los caminos de Dios con los nuestros caminos. Son los pensamientos de Dios con nuestros pensamientos. A esa distancia estamos de lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios. No lo que yo quiero precisamente tiene que ser lo que Dios quiere. Y siempre queremos que sea nuestra forma, nuestra manera, como yo quiero, como a mí me parece, como yo deseo. Lo que yo quiero, lo que yo necesito. Señor, tú sabes que yo lo necesito. ¿Será verdad que lo necesitas? ¿O querías un show como Naamán? Solamente para meditar, ¿verdad? Dice en el verso 12, vamos a avanzar por asuntos de tiempo.
Dice en el verso 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Si me metiera en los ríos de Habana y Farfar, no seré limpio también. ¿Será limpio o no será limpio? No iba a ser limpio, porque la palabra del profeta, la palabra de Dios dada al profeta, enviada al mensajero y escuchada por él, fue que se metiera 7 veces en el río Jordán y será limpio de toda su enfermedad, de toda su lepra. Si se metía 5 veces iba a ser limpio, aunque fuera en el Jordán. No, si se metía 6, tampoco. 7, número perfecto, número de Dios. Y es la palabra perfecta, la palabra de Dios. Por eso no podemos medio cumplir la palabra. No podemos andar a medias, sino que tenemos que estar completamente en la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. ¿Por medio de qué? De su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Romanos 1, 16 y 17. Ese es el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder que Dios usa para salvar es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Naamán no cree que ahí en el Jordán pueda ser limpio. Prefiere Habana y Farfar, ríos más limpios de Damasco. ¿Cómo me voy a ir a meter ahí, a ese río tan feo del Jordán? Pues la palabra enviada por Dios es, vaya y entre al río Jordán. Algunos dicen, no, es que esa iglesia no me gusta, voy a buscar a Dios en otra iglesia. Lo irá a encontrar. Irá a ser salvo. Irá a nacer de nuevo. Pero es lo que ellos creen, no lo que Dios manda, lo que Dios envía. El mensajero está enviado, la palabra está enviada, aquí está. Sírvanse, crean y serán limpios de su lepra. Serán salvos, serán liberados del fuego eterno todos los que escuchen y crean en el evangelio, en la palabra y en el mensaje enviado por Dios a través de qué? Del mensajero. ¿Verdad? Muy importante. Verso 13. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Hasta los que iban con él, hasta los criados creyeron en lo que el profeta Eliseo había enviado a decir por medio del mensajero, que es Giese, que ahora vamos a ver que cumple aquí un temita también muy importante en esta historia. Hasta los criados creyeron y Naamán no. Él iba enojado. ¿Qué pasa? Esos criados creen en la palabra de Dios y le dicen, pero ¿por qué no la obedeces? Ahí está la función de la iglesia, pero vamos, pero crea, pero escuche, por lo menos 4, por lo menos 5 días del seminario. Vamos, escuche. Ahí estamos nosotros, pero escuche, no está mal, es lo que la Biblia dice, no el pensamiento de hombre. Ahí está empujando y empujando para que Naamán interviniendo para que él obedeciera la palabra. Entonces en el verso 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No solo fue limpio, sino que fue salvo, porque cree en Dios. Él ahí mismo, a través de ese milagro, el milagro de que recibe en el cuerpo, él es salvo también. ¿Cómo sabemos que? Dice el verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Una vez más, pero ahora en agradecimiento, ya no como para comprar, ¿verdad?
para comprar el milagro, sino que en agradecimiento le dice, te ruego que recibas un presente de tu siervo, ya siendo sano, ya teniendo la piel como la de un niño. Ya él es libre de lo que lo aqueja. Ya fue libre totalmente. Pero, entonces, ¿qué dice en el verso 16? ¿Qué dice el profeta? ¿Por qué no habrá salido al encuentro con Naamán? ¿Qué estaría haciendo? Puede ser aquí una solución que estaba haciendo el profeta. Dice en el verso 16, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré, y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. El profeta estaba en la presencia de Dios cuando envió a su siervo, y él no va a aceptar nada a cambio de un milagro de nuestro Señor. No hay nada, porque no se pueden comprar los milagros, porque no se puede comprar nada. Todo viene por medio de nuestro Señor, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces Naamán dijo en el verso 17, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién, a Jehová. Naamán creyó que Jehová, Dios de Israel, era el verdadero Dios. Ahora él sabe que no hay otro Dios en toda la tierra, que no hay otro Dios, que solo hay un Dios verdadero y que está en Israel. Y ahí él es salvo también. Ahí viene la salvación. Todo empezó por alguien, una muchacha que le dijo, allá en mi tierra hay un profeta de Dios y él lo puede sanar. Y así muchas personas pueden venir al evangelio. Si nosotros les invitamos y les decimos, ahí hay un pastor que predica el evangelio verdadero. En Guapiles hay un pastor, el pastor Elías vino desde Corea para traer el mensaje de salvación. El mensaje de Dios. Hoy no se pueden dormir, hermanos. Están sonando las bombetas, no pueden dormir hoy. Entonces, vemos que no aceptó nada. Naamán lleva la carga de 2 mulas, lo que pueden aguantar 2 mulas en tierra para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de los ejércitos, allá en su tierra. ¿Por qué no le va a ofrecer más sacrificios? ¿A quién? Al Dios Rimón. Después, en el verso 18 dice, bueno, tengo que llevar al rey a adorar al Dios Rimón. Perdone su Señor. Perdone Jehová si tengo que inclinarme, porque tengo que ayudar al rey a que se incline también. Pero él no está adorando al Dios Rimón. Dijo a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y qué le contesta al profeta en el 19? Dice, él le dijo, ven paz. Y se fue pues, y camino como de media legua de tierra. Entonces, verso 20. Entonces Giese, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. ¿Quién? Giesi. Ay, dijo entre qué? Entre sí. Dijo para sí. Él creyó. A mí me parece. Yo creo. ¿Qué problema con esto? Aquí vemos que Giesi viene y toma su. Giesi. Vamos a ver aquí un. Ahí. ¿Lo escucha mejor, sí? Sí, ok. Entonces estamos en Segunda de Reyes 5, verso 20. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él. ¿Y qué dice? Y tomaré de él alguna cosa. Lo mandó Eliseo. Vemos en el verso 20 que dice, entonces Giesi, criado de Eliseo,
el varón de Dios, dijo entre sí. Giesi dijo entre sí, él creyó, a mí me parece, mi siervo estorbó a este sirio. Y no le tomó ninguna cosa. Entonces dijo entre sí, no, ¿cómo va a ser así? No, muy feo, pobrecito, no se vaya a enojar. ¿Por qué se iba a enojar Naamán? Iba feliz, iba contento, iba con su salvación y todos sus bienes. ¿Verdad? Entonces dijo entre sí, aquí mi señor estorbó a este sirio. No dijo Dios, no dijo Eliseo, dijo entre sí. Entonces, ¿qué hizo? Corrió tras él y tomaré alguna cosa. Cuando nosotros estamos en nuestros pensamientos, cuando yo creo que es así, yo pienso, entre mí mismo digo, no, yo creo que se están equivocando. Yo creo que no es así. Entra a funcionar el enemigo. Como en primera de Pedro 5, ¿verdad? Que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros nos debilitamos y andamos en mis pensamientos, entre lo que yo pienso y no nos de Dios, nos equivocamos totalmente. Y aquí ese siervo se equivocó, dice el verso 21. Que dice, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Dice Naamán, qué raro, vengo de allá, no me dicen nada, ahora viene el siervo, dice que viene corriendo, duro sudando así igual que yo, ¿verdad? Corriendo. Yo sudo mucho, no me preocupo por eso. Dice que viene corriendo entonces Naamán, el verso 21, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿todo bien? Y está asustado Naamán, pero todo bien, está bien, ¿qué pasó? 22. Y él dijo, ¿quién? Giesi. Bien, mi señor me envía a decirte. ¿En dónde leímos eso? En donde Eliseo envía a Giesi, su siervo, a decirle, mentira. Es una mentira. Cuando estamos en nuestros pensamientos hasta mentimos, nos equivocamos, nos desviamos, nos hacemos torpes. Recuerdan a Jonás también, ¿verdad? Que él, según él, en su ignorancia se iba a escapar de la presencia de Dios. Cuando andamos en nuestra carnalidad y en nuestros caminos y no los de Dios, nos hacemos ignorantes, nos hacemos mentirosos. El problema es que ¿quién es el padre de mentira? Según San Juan 8, verso 44. El diablo es padre de mentira. Por eso los justos renacidos no deben de andar bajo la mentira. Y este siervo de Eliseo, vea la mentira que se pega en el verso 22. Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, mentira. He aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Qué dijo él? Con un talento de plata, 2 vestidos nuevos, ya algo hago ya, ¿verdad? Ya estreno y ya me compro algo. Que dijo Eliseo que llegaron 2 y que ven toda la mentira. Una mentira lleva a otra y a otra. Entonces el verso 23 dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Mandó a 2 criados para que le ayudaran a Giesi a llevar los talentos, los 2 talentos y a llevar los vestidos. Vean qué mentira la de este hombre. Él pone los ojos en la mirada, él pone los ojos, pone la mirada en las cosas del mundo y no en las de Dios. Entonces, ¿qué continúa? El pasaje nos dice en el 24. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa.
Luego mandó a los 2 hombres que se fuesen. ¿Quiénes? Los criados de Naamán, que vinieron ayudándole con los 2 talentos y los 2 vestidos. 25. Y él entró y se puso delante de su señor. ¿Quién es el señor de Giesi? Eliseo. Él entró y se puso ¿quién? Delante de Eliseo. Ya todo estaba guardado, los talentos, los vestidos, todo. Despidió a los muchachos. Aquí nadie se dio cuenta. El pastor no se dio cuenta. ¿Se parece en la historia? No. Hablé del pastor, pero no se dio cuenta. Me jalé una torta, pero no se dieron cuenta. Hice algo que un justo no debe hacer, pero no se dieron cuenta. Vamos a ver si no se dan cuenta. 25. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo dijo: ¿de dónde vienes? Giesi. Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Pero están viendo la mentira. ¿De qué tamaño? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces, ¿qué le dice Eliseo? 26. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar, es signo de pregunta. Tenemos que leer todo, comas, puntos, signo de pregunta. Dice: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Es una de las características de la lepra, que se vuelven blancos, ¿verdad? Como la nieve. Porque en el verso 20, dijo Giesi, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando nada de su mano, las cosas que había traído. ¿Y qué dice? Vive Jehová. Y va con sus 2 mentirotas. Pero vive Jehová. Él mete a Jehová en la ecuación. Metemos a Dios en la ecuación cuando estamos haciendo las cosas mal. ¿Y qué pasó? Terminó el siervo de Eliseo con la lepra de Naamán, y no solo él, sino que nuestras malas decisiones perjudican nuestras generaciones, perjudican a nuestros hijos también. Por eso debemos de seguir a Dios. Debemos de seguir a nuestro Señor, el Evangelio, la palabra correctamente, y siendo ejemplo y siendo luz, no solo en la iglesia, sino que en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros padres, con las esposas, los hijos, siendo luz no solo en la escuelita dominical, sino en la escuela, en el colegio, en la universidad. Tenemos que estar siempre atentos a lo de Dios, a la palabra, al Evangelio. No podemos, en el verso 26, Segunda de Reyes, releemos el verso 26, Segunda de Reyes 5, verso 26. Le dice: entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿No está Dios en todas partes mirándonos lo que hacemos y lo que no hacemos? Si es bueno o no. Todos tenemos que dar cuentas en el tribunal de Cristo de lo bueno o lo malo que hayamos hecho en este cuerpo. Somos justos y el juicio empieza por los de casa. Continúa diciendo: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. No es tiempo, hermanos. No es tiempo de que nuestro corazón esté en el dinero, esté en el placer de este mundo, esté en los bienes o esté en las cosas materiales. Nuestro corazón tiene que estar en el Evangelio, nuestro corazón tiene que estar en la palabra, y todo lo que tenemos, todo lo que poseemos le pertenece a nuestro Dios. Antes yo pensaba que el 10% era de Dios y el 90% era mío. Ahora entiendo que el 100% es de Dios, que yo no tengo nada, y que lo que soy y lo que tengo tiene que estar para la obra del Señor.
tiene que estar para la obra de Dios. Y ese no puede ser mi tesoro. Giesi, en su banalidad, en su carnalidad, va por 2 piezas de plata y 2 vestidos y salió con lepra. Él y toda su descendencia. No estamos en esos tiempos, hermanos. En Mateo 5, versículo 15, no podemos anteponer las cosas de este mundo por lo material. Mateo 5, verso 15. Mateo 5, versículo 15. Lo tenemos. Todo lo tenemos, muy importante. Mateo 5, ya estamos finalizando. Verso 15. Nos dice Jesús, palabras de Jesús. Dice, vamos a leer desde el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El almud es una medida de cebada, es una medida de granos. Digamos que aquí en Costa Rica conocemos con lo que miden el café. No sé si algunos lo conocen, ¿verdad? Una fanega es. Sí, ok. Con lo que se mide, ¿verdad? Las cajuelas. Entonces, eso es un almud, una medida de cebada, de trigo. Entonces, un cajón que se llena. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí el verso 15, dice nuestro Señor Jesucristo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino, ¿en dónde? Sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esto lo que significa es que no podemos poner la palabra de Dios debajo de nuestra alimentación, debajo de nuestra sobrevivencia, debajo de nuestro dinero, debajo de nuestros placeres, debajo de lo que yo quiero. No es tiempo, le dijo el profeta Eliseo a su criado. No es tiempo de dinero, de oro, de plata, de esto, del otro, de aquí o allá. No es tiempo. Es tiempo de que el evangelio alumbre a muchas otras personas en casa, a todos los que no lo conocen. Hey, ¿cuántos están alegres porque van al reino de los cielos eternamente con Cristo Jesús y el Padre? Sí, ¿verdad? Qué alegría, más bien. Cuando yo nací de nuevo, lo primero que pensé fue en las 300 personas que iban para el infierno en la iglesia donde me congregaba. Y al día de hoy se les ha predicado, he predicado varias veces al pastor, llevé al pastor Samuel para predicarle con el que yo estaba y no quiere creer. Las mismas 300 personas continúan su camino al infierno. Pero no guardamos la candela y la pusimos debajo del almud, sino que la sacamos para alumbrar. Ellos no quieren, prefieren seguir en las tinieblas que en la luz. Pero yo espero que usted saque el evangelio y alumbre toda su casa, alumbre todo su hogar, alumbre toda su familia, alumbre su vecindario. ¿De qué forma? Llevando la palabra, llevando el evangelio. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados con lo mío, con la sobrevivencia, cómo continúo, cómo descanso, cómo hago y lo que yo quiero y lo que yo deseo, que escondemos la luz, escondemos el evangelio, que es el único que puede alumbrar al mundo entero y dar salvación a todos los que no tienen salvación. No podemos esconder el evangelio y seguir nosotros en nuestra banalidad o en nuestra carnalidad. O seguir nosotros como pago, como esto, como el otro y nada de palabra, nada de evangelio. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Lucas 8, verso 16. En San Lucas 8, versículo 16.
Nos dice, lo tenemos, San Lucas 8, verso 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Nadie que enciende una luz la pone, ¿qué dice? En una vasija, donde no se puede ver. Las vasijas eran usadas para el aceite. Sobrevivencia, una vez más. O la ponen debajo de una cama. ¿La cama para qué sirve? Para descansar. ¿Cuántos quisieran una cama en este momento? La cama sirve para descansar, la cama sirve para dormir, la cama sirve para inmovilizarnos, la cama sirve para no hacer nada. Bueno, para descansar es importante para el cuerpo, claro, pero a nivel espiritual no podemos poner el evangelio debajo de nuestra vagancia, debajo de nuestro sueño, debajo de nuestra pereza. Ah, es que tenía que predicarle a mi mamá, pero es que ya qué aguacero, mejor no voy a ir. Ay, qué pereza, mejor descanso. No podemos preferir nuestra comodidad que el evangelio. El evangelio no puede estar debajo de la cama. Usted no puede estar en sobre el evangelio, ahí sin hacer nada. El pastor Samuel un día nos decía que cuando dormimos se asemeja a cuando morimos y cuando despertamos se asemeja a cuando resucitamos. Entonces en la cama básicamente estamos como muertos, ¿verdad? Descansando, se ocupa de descansar por lo menos 8 horas. Pero después de 8 horas vaya a ver cómo hace para que en las otras 16 horas de Corintios. A ver. Segunda de Corintios. Bueno, Colosenses 4, verso 5. Colosenses 4, versículo 5. Perdón, disculpen. Colosenses 4. Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 5. Nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo dice que debemos de andar? Sabiamente. No ser necios como el criado de Eliseo, sino que debemos de ser sabios. Andar sabiamente para con los de afuera. ¿Y qué más dice? Redimiendo el tiempo, rescatando el tiempo. Redimir significa rescatar. Se nos pasan las horas con los smartphones, ¿verdad? Se nos pasan las horas con la televisión, con los partidos de fútbol, con una serie, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Hay muchas cosas por las cuales ahora nos controlan.
Entonces, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Rescatemos el tiempo de esa serie que estás viendo 3, 4 capítulos diarios, vea uno, vea dos y vaya predique las otras 2 horas. Vaya, hable, vaya, aliméntese con el Espíritu, redima el tiempo, rescate el tiempo. Solo tenemos 24 horas. ¿Cuánto le dedicamos a Dios en esas 24 horas al día? Le dedicamos el 10%, son 2 horas 40 minutos. Lo estaremos haciendo. Es importante redimir el tiempo, andar sabiamente para con los de afuera, para que ellos puedan también llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, agradecidos con tu palabra, agradecidos con todo lo que tú nos enseñas. ¿Cómo nos guías, papá? Te damos gracias por la oportunidad de poder estar juntos, reunidos como hermanos en un mismo sentir, Señor, en un mismo espíritu. Es el espíritu con el que fuimos sellados cuando creímos en tu evangelio, cuando creímos en tu palabra, Padre. Ahora necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Ahora necesitamos ir sabiamente por las calles, ir sabiamente por las casas, por las ciudades, por los vecinos, inclusive por la familia, para poder llevar este mensaje de salvación tan grande, para que otros también puedan tener la oportunidad, para que los que andan en tinieblas sean alumbrados con tu luz, Jesucristo. Tú que eres la luz del mundo, puedas alumbrar a todos los que están en pecado, en oscuridad, como nosotros también. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú diste tu vida por cada uno de nosotros y así nos resucitaste juntamente contigo. Te damos gracias por esta iglesia, por esta congregación y te pedimos que juntos, en un mismo espíritu, un mismo cuerpo, podamos salir a predicar el mensaje de salvación a todas las personas que no lo tienen, a todas las personas que están padeciendo de una lepra, que están padeciendo con ese pecado que los agobia, que no pueden estar en paz, no pueden estar tranquilos, aunque posean muchas cosas, como las poseía Naamán, pero la lepra, su lepra le aquejaba. El pecado le aqueja a toda persona y porque están en las tinieblas, no tienen claridad. Hoy te pedimos que podamos llegar con tu palabra, con tu mensaje, con sabiduría, redimiendo el tiempo y podamos llegar a todas estas personas para que tu luz brille en cada uno de sus hogares. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.